¿Alguna vez te has sentido observado, no solo visto, sino disecado por esa persona? ¿Sabes de quién hablo? Te mira, te busca, pero jamás habla. Es como si sus ojos dijeran todo, mientras su boca está en silencio. Y ahí viene la frustración, la pregunta que te taladra la mente. ¿Por qué la gente te mira con tanta intensidad, pero nunca se atreve a dar el paso? ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿O será que tú estás malinterpretando todo? Hoy vas a dejar de adivinar. Vamos a desmantelar ese misterio. Voy a revelarte los 7 motivos psicológicos reales por los cuales una persona se congela en el silencio, justo cuando sus ojos gritan, ¡háblame! Presta atención, porque cuando llegues al punto 6, vas a darte cuenta de que muchas de tus oportunidades perdidas en el pasado no eran falta de interés, sino otra cosa. Quédate hasta el final. Esto es para quien está cansado de la incertidumbre. Empecemos. 1. El grito silencioso de los ojos, la ciencia que desata el deseo. Hagamos un ejercicio mental. Recuerda esa última vez, esa persona que te buscó con la mirada. No solo te vio, te estaba leyendo, sintiendo, ¿verdad? Sentiste ese pinchazo de electricidad. La verdad es que, mucho antes de que existieran las palabras, éramos animales de ojos. Antes de un simple hola, ya existía un mirarse. Nuestro cerebro está cableado para priorizar la visión. Y créeme, el 80% de todo lo que esa persona siente por ti, su interés genuino, su duda o su deseo, pasa por ese cruce de ojos. Es el primer filtro, el más honesto de la atracción humana. Hoy vivimos enterrados en pantallas, envueltos en el ruido constante de las notificaciones. Pero el interruptor de la conexión profunda sigue siendo primitivo, sigue siendo ese contacto visual. Es como una linterna en la oscuridad, señalando una posibilidad. Cuando esa mirada se alarga, cuando esa persona no puede soltarte, algo fascinante y químico ocurre en tu cabeza. Se activan 3 áreas clave de tu cerebro. La recompensa, que te hace querer más. La memoria, porque es un momento que debe grabarse. Y, sí, el deseo profundo. Es tu propia neurociencia inyectándote una dosis de adrenalina y dopamina, diciéndote, esto es importante. Esto no es una teoría vacía. Hay experimentos científicos que lo demuestran de forma brutal. Toma a 2 completos desconocidos. Pídeles que se miren fijamente a los ojos durante solo 2 minutos, sin decir una sola palabra. 2 minutos. La mayoría de ellos termina sintiendo una conexión emocional profunda. Su ritmo cardíaco se sincroniza. Algunos, que entraron como extraños, han llegado incluso a reportar que sintieron una chispa. Imagina el poder de eso, el poder de ese silencio sostenido. Esto debería hacerte replantearte cada mirada que has evitado. Por eso, quiero que te quites una idea de la cabeza que nos han vendido. Esa mirada prolongada que sientes no es trivial, no es una simple casualidad, no es un espejismo de tu imaginación, es una señal de humo emocional. Es una mezcla de tensión, interés y vulnerabilidad. Es su cerebro diciendo, aquí hay potencial, detente. El problema no es que no haya interés, el problema no es que no sientan algo, el problema es la frontera invisible que existe entre ese grito silencioso del ojo y la primera palabra. La gran pregunta, la que todos nos hemos hecho en algún momento, es, si la mirada lo dice todo, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué se anclan en el silencio? ¿Por qué permiten que ese momento de intensa conexión se diluya sin una sola acción? Eso es exactamente lo que vamos a desvelar ahora, en los próximos puntos. Prepara tu mente para entender el miedo humano a cruzar la línea. 2. La timidez. El silencio que grita, tengo miedo. Ahora entramos en el motivo psicológico número 1, el más común, el que nos ha arruinado las mejores oportunidades. Es tan simple como devastador, la timidez. Piensa en esto.
Hay personas que se sienten absolutamente cómodas observando desde esa orilla segura. Se quedan allí, en el mundo de la posibilidad. Para ellos, montar una simple conversación, encontrar el tono adecuado o peor aún, evitar un rechazo frontal, se convierte en un reto psicológico del tamaño de un Everest. Te ha pasado a ti. Es la ley de la atracción. Ves a alguien que te desarma. Es atractivo, interesante, diferente. La miras, la sonrisa es automática. Empiezas a imaginar cómo sería su voz. Pero justo en ese milisegundo, tu mente, ese abogado interno del miedo, te interrumpe y te juega en contra. Voz en off con eco. ¿Y si no le gusto? ¿Y si se incomoda por mi acercamiento? ¿Y si me equivoco y hago un ridículo épico? Esa batalla interna, ese diálogo constante entre tu deseo y tu miedo, genera una parálisis absoluta. El deseo existe, la intención es real, pero la acción queda completamente ahogada. ¿Por qué? Porque la emoción más fuerte en ese momento no es la curiosidad o el interés, sino el miedo al error y al juicio. Es un acto de autoprotección. Entiende esto. La inmensa mayoría de quienes se quedan en esa mirada fija y silenciosa no lo hacen por indiferencia y mucho menos por soberbia. Lo hacen porque su inseguridad, esa vocecita que les dice es que no están a la altura, pesa muchísimo más que el deseo de conocerte. Prefieren quedarse en el delicioso y cómodo terreno del sueño antes que arriesgarse a una decepción real que podría doler. Es una gestión de riesgo emocional. Y aquí es donde este conocimiento se convierte en una herramienta, porque si tú identificas esa timidez, puedes cambiar el juego. Así que mi primer consejo práctico es este. Busca las señales. Si notas que esa persona evade tu mirada apenas te acercas, si ves que se pone nerviosa, juega con su cabello o con un objeto, se ruboriza fácilmente. Entiende que ese nerviosismo es una prueba de interés. Es una señal de que el fuego interno está encendido, pero necesita oxígeno. Probablemente está esperando una señal tuya para poder atreverse. Está esperando que le confirmes que la pista es segura. Tu tarea, si te interesa, es darle ese permiso. Es romper la tensión con un simple gesto o una palabra. Quiero saber tu historia. ¿Alguna vez te has quedado sin hablarle a alguien precisamente por miedo a arruinarlo todo? Dale like si te ha pasado y déjame tu experiencia en los comentarios, porque la timidez es la cárcel de las mejores conexiones. Vamos a liberarnos. 3. El espejo de la nostalgia. Un pasado no resuelto. Ya entendimos la timidez, pero ahora vamos al motivo más complejo, el que te obliga a mirar hacia atrás. Tenemos que aceptar que no todo el interés que recibes viene del presente, de una chispa nueva. A veces, te miran porque traen un pasado no resuelto. Esto sucede cuando esa persona y tú tienen una historia. Quizás fueron muy cercanos, grandes amigos, o tal vez hubo algo más, o incluso la historia terminó con un desacuerdo, una traición, o un final tan abrupto que dejó un cable suelto. En esos casos, la mirada insiste, te rastrea, pero la palabra no nace. ¿Por qué el silencio? Por el miedo. El miedo a abrir de nuevo una herida que costó una eternidad en cicatrizar. El miedo a reactivar un conflicto que creían haber enterrado. La clave para identificar esto es la carga emocional de la mirada. No es la curiosidad nerviosa del tímido, sino una mirada profunda, cargada de nostalgia, de preguntas que nunca se hicieron, de pequeños remordimientos guardados en el bolsillo. Ves un eco de lo que fue. No es raro que una persona con la que compartiste algo te observe desde lejos, casi como si estuviera pasando un escáner a tus gestos y actitudes actuales. Desea buscarte, desea saber cómo estás, pero en su mente pesan más las historias que quedaron sin cerrar, las culpas que nunca se pidieron, y las dudas de si hicieron lo correcto al alejarse. Es el conflicto entre el deseo de volver a conectar y la advertencia de no volver a sufrir. Aquí lo fundamental, para tu paz mental, es aprender a distinguir entre esa mirada curiosa que busca algo nuevo
y la mirada inquieta de alguien que necesita sanar algo viejo. Si sabes que hay pasado, si hay historia entre ustedes, esta situación es un regalo. Te está dando una pista. El patrón de distancia silenciosa, ese loop de miradas, está esperando que tú lo rompas. Si te interesa, no esperes que el otro lo haga. Rompe el patrón desde la empatía. A veces, un simple gesto de apertura, una pregunta sin drama, es suficiente para desarmar todas esas barreras de tiempo y miedo. Una simple frase, dicha con calma y sin acusación, como: «Oye, he notado que me miras bastante. ¿Todo bien? Quería ver cómo estabas». Puede ser la llave. Esa pregunta, tan neutral, les da permiso para hablar. Les da la oportunidad de decir lo que no se han atrevido. No es fácil, pero si logras hacer esto, no solo puedes reabrir una puerta, sino que ayudas a esa persona a liberarse del peso de ese pasado. Es el arte de usar la palabra para sanar una herida que la mirada solo estaba intentando confirmar. 4. La parálisis del público. El miedo al qué dirán. Ya hablamos del pasado y de la timidez personal, pero hay un factor que es más grande que nosotros, más frío que el miedo al rechazo: la presión social. El temor a convertirse en el chisme del día. El miedo al qué dirán. Seamos honestos, vivimos en un mundo que ha convertido lo espontáneo en algo calculado. Las redes sociales nos han entrenado para sentir que siempre estamos en escena y que cada pequeño movimiento, cada intento de coqueteo, está sujeto a ser grabado, comentado y juzgado. Por eso, para algunas personas, tomar la iniciativa es un riesgo inaceptable. Es un exponerse a ser el centro de rumores malintencionados. Quizá le gustas profundamente, te mira con deseo, pero siente la cadena de la presión social. ¿Qué pensarán nuestros compañeros de trabajo? ¿Se darán cuenta en nuestro círculo de amigos? ¿Se convertirá esto en un meme? Este miedo es especialmente congelante cuando comparten un entorno fijo: la oficina, la universidad, el gimnasio o una comunidad de amigos muy unida. En esos lugares, cualquier movimiento puede amplificarse y convertirse en la conversación principal de la semana, y nadie quiere ser la estrella de un drama ajeno. ¿Cómo se ve este miedo? Es una mirada larga y controlada, una mirada que te atraviesa, que te sostiene, pero que se rompe de forma violenta y rápida apenas sienten la presencia de un tercero. Es la persona que está hablando contigo intensamente, y de repente se calla o cambia el tema porque alguien acaba de entrar por la puerta. Si has identificado este patrón, donde la mirada se vuelve esquiva en público, entiende que el obstáculo no eres tú, es la audiencia imaginaria que los está observando. El deseo está ahí, pero el juicio pesa más. Si este es tu caso, si sientes que la opinión de los demás está ahogando la conexión, la solución no es la confrontación, sino la estrategia. Tu misión es crear espacios seguros. No se trata de esconderse, sino de generar un ambiente donde la autenticidad tenga lugar sin la presión de terceros. Invítale a un café tranquilo, lejos del trabajo. Pregúntale si quiere dar un paseo donde solo estén ustedes. Genera ese paréntesis de privacidad donde su valentía pueda florecer sin la amenaza del chisme. Cuando eliminas los testigos incómodos, eliminas el freno social y le das permiso a esa persona para actuar como verdaderamente quiere. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez la opinión de otros te impidió acercarte a esa persona? Déjame saber tu historia. Es hora de dejar de vivir bajo el miedo al juicio ajeno. 5. La belleza de la distancia. La admiración silenciosa. Hemos hablado de los miedos, las heridas y los obstáculos sociales, pero ahora vamos a tocar el motivo más noble, el más puro y el que menos nos gusta aceptar: la admiración silenciosa. Esta es una verdad incómoda. La atracción no siempre exige una acción inmediata, no siempre pide un date, un número de teléfono. Para algunas personas basta con sentir que el otro existe, que embellece el espacio.
que provoca pensamientos bonitos y una sensación de bienestar, sin que haga falta absolutamente nada más. Es un lujo emocional, es el placer de contemplar una obra de arte, y esto es muy común en lo que llamamos relaciones asimétricas, o en entornos donde la jerarquía pone una barrera natural. Piensa en el profesor que admira la pasión de un alumno, el jefe que respeta la brillantez de un subordinado, o la figura pública con sus seguidores. La línea de acción es difusa y peligrosa. En estos casos, la mirada es intensa, sí, porque hay un foco de energía allí. Busca el contacto visual de vez en cuando, casi como una recarga, pero rara vez o nunca se traduce en un acercamiento tangible, porque el riesgo de romper la magia o la dinámica profesional es demasiado alto. Y aquí es donde tienes que hacer un acto de madurez emocional. Tienes que separar tu deseo de la realidad. A veces te miran porque les inspiras, les llenas de energía, les haces la tarde simplemente con tu presencia, tu sonrisa o tu forma de manejar una situación. Pero eso no significa que estén listos o interesados en ir más allá del plano de la inspiración. El error más grande que cometemos es confundir el respeto admirativo con el interés romántico garantizado. Es una trampa de nuestro ego. Cuando detectas que la admiración es genuina, profunda, pero la distancia se mantiene constante e infranqueable, tienes que honrar esa frontera. ¿Cómo lo manejas? Agradece el efecto que causas. Sigue brillando, sigue siendo esa persona que inspira, pero no fuerces la historia. Acepta que la admiración puede quedarse en admiración y que está perfectamente bien así. No tienes que convertir cada mirada en una cita. A veces, el acto más elegante es simplemente recibir y devolver una sonrisa sincera. Es reconocer la conexión humana sin exigir una etiqueta. Es la forma más madura de interactuar. Si aprendes a disfrutar el impacto que tienes sin necesitar más, te liberas de mucha frustración. La próxima vez que alguien te mire con esa admiración silenciosa, regálale una sonrisa. Honra ese momento de conexión y pasa la página, sabiendo que ya hiciste su día. 6. El deseo prohibido. La frustración del timing. Hemos llegado al punto 6, el punto que te prometí que cambiaría tu perspectiva. Este es el motivo más doloroso, porque tiene que ver con la frustración del tiempo y las prioridades. La cruda realidad es que no siempre te miran porque están emocionalmente disponibles. La conexión, la química, el deseo, todo puede ser real, pero esa persona vive en un contexto que tú no ves. Tal vez hay una pareja de por medio y han elegido ser leales a ese compromiso. Quizá tienen proyectos de vida enormes, una mudanza inminente, una carrera crítica, y saben que un nuevo romance ahora sería una distracción catastrófica, o simplemente cargan con miedos y responsabilidades actuales que son, en este preciso momento, más fuertes que el deseo de acercarse a ti. Esto nos lleva a la mirada más compleja de todas, la del deseo reprimido. Te miran con unas ganas inmensas de saltar esa barrera invisible, pero no lo hacen porque hicieron una elección consciente o inconsciente de otro camino. Es la persona que te dice sí con los ojos, pero todavía no puedo con la vida. ¿Cómo identificas esta mirada? Es la que carga con segundos de duda justo después del contacto visual. Observa la microexpresión, un suspiro casi inaudible, una sonrisa que nace y muere rápidamente, o un gesto de la mano que parece un "ven aquí" dicho en silencio, pero que termina con un movimiento de resignación. Es la melancolía del timing. Cuando ves esto, tienes que entender que el problema no es que no le gustes. El problema es que, para ellos, la responsabilidad pesa más que el impulso. Están haciendo un acto de madurez. Están honrando su contexto, incluso si eso les causa dolor. Es una renuncia a una conexión prometedora por una prioridad mayor. Y aquí es donde entra tu límite ético y práctico. Respeta esa renuncia. No todo deseo, por más poderoso que sea,
justifica un acto impulsivo o una intromisión en la vida de otro. Tienes que valorar la señal, sí, pero también el contexto y las consecuencias de forzar algo que está siendo frenado por una buena razón. A veces, la mayor señal de afecto es simplemente devolver la mirada con entendimiento y respeto, aceptando que ese deseo existe en el plano de la posibilidad, pero no en el plano de la acción. Y eso, aunque duela, te protege. Cuéntamelo abajo. ¿Alguna vez sentiste una química innegable con alguien que, por circunstancias de la vida, simplemente nunca pudo avanzar? Deja tu historia. Entender estos límites es liberador. 7. El espejo y la chispa. Esperando tu jugada maestra. Llegamos a nuestro último motivo, y este es el más intrigante de todos, porque te pone a ti, espectador, en el centro de la acción. Hablamos del juego del espejo, la seducción donde la persona espera que seas tú quien dé el paso. Hay personas para quienes la emoción, la verdadera chispa, está más en anticipar la conexión que en ejecutarla. Les encanta mirar, sonreír, generar esa deliciosa tensión silenciosa y simplemente esperar a ver si eres tú, con tu valentía, quien toma la iniciativa. Es una danza. ¿Por qué hacen esto? Es estratégico. Es una manera inteligente de no exponerse directamente al rechazo. Si la conversación no funciona, pueden decir que no era su intención. Dejan la responsabilidad y el riesgo de abrir la conversación totalmente en tus manos. Pero a diferencia de la timidez, aquí sí hay una intención activa. Esta no es una parálisis, es una táctica. Y esta táctica se revela con pequeñas pruebas de fuego. Te mira, te sonríe, baja la vista solo un poco y luego vuelve a buscarte. Es un ir y venir constante que busca confirmar que has captado la señal. Cuando perciben que tu interés está activado, que has notado el juego, es cuando dejan caer pistas más claras, más obvias. Quizá se acerca físicamente, busca una conversación accidental cerca de ti, o hace comentarios indirectos en el grupo sobre un tema que sabe que te interesa. Están poniendo la pelota justo a tus pies. Ellos están esperando, sinceramente, que tú rompas el hechizo. Esto puede deberse a la educación, la idea anticuada de que el otro debe ser el iniciador, a una inseguridad residual o simplemente a un puro, viejo y delicioso juego de seducción donde el que cede primero gana la conversación. Y aquí está tu momento. Si has detectado estas señales, el vaivén de miradas, las pistas indirectas, atrévete a romper el ciclo. Es hora de transformar esa tensión acumulada en una complicidad real. No pienses demasiado. Sé simple. Levanta la mirada, mantén esa sonrisa un segundo más de lo normal. O, si eres audaz, lanza un comentario que reconozca el juego. Oye, ¿sabías que tienes una mirada bastante intrigante? O, parece que tenemos algo en común, pero nadie quiere hablar primero. Te prometo que te sorprenderá lo rápido que esa tensión, construida durante días o semanas, se desvanece y se convierte en una conversación fluida y fácil. Estaban esperando tu permiso para ser abiertos. Estaban esperando tu jugada maestra. No dejes pasar esta oportunidad. La vida es demasiado corta para vivir en el silencio de las miradas. Actúa. Y si quieres saber la frase exacta que debes usar para que nunca te rechacen, suscríbete y activa las notificaciones. 8. El arte de la dosis. ¿Cuándo romper la tensión? Hemos recorrido un viaje intenso. Hemos desmantelado la timidez, el miedo al pasado, la presión social y hasta la admiración platónica. Y en este punto, tu mente me está gritando la pregunta que todos se hacen. Entonces, cada vez que alguien me mira así, ¿debo lanzarme a hablar sin miedo? Y aquí, amigo mío, es donde la respuesta deja de ser un simple sí o no. Aquí entra la parte más humana y, por supuesto, la más emocionante, el arte de dosificar. El arte de saber cuándo la tensión está en su punto máximo, lista para explotar en complicidad. Recuerda el poder de la mirada prolongada.
su magia radica en que mantiene la atención. Ambos están experimentando ese cóctel explosivo de curiosidad, miedo y un deseo creciente. Romper el silencio demasiado pronto puede arruinarlo. Romperlo demasiado tarde te condena al "y sí" eterno. Saber leer ese momento, ese punto exacto donde debes esperar un poco más para que la conexión se asiente, y cuándo convertir toda esa electricidad guardada en palabras. Esa suele ser la diferencia fundamental entre provocar una aventura emocionante y quedarse con las ganas para siempre. Es una habilidad, no un impulso. Para ayudarte a dejar de adivinar y empezar a actuar con precisión, te voy a dar 2 preguntas clave. Estas son tu mapa de acción. Si respondes sí a ambas, tu momento ha llegado. Pregunta número 1. ¿Esa mirada aparece siempre que las circunstancias lo permiten? Aunque pasen días, semanas o incluso meses. Es decir, ¿es una casualidad o es un patrón? Si la mirada es sostenida en el tiempo, es una prueba de que el interés es real, no un capricho de un solo día. La persistencia es la clave. Pregunta número 2. ¿Notas señales paralelas? ¿Hay imitaciones inconscientes de tus gestos? ¿Sonrisas que se comparten solo entre ustedes dos? ¿Pequeños accidentes o movimientos para coincidir contigo en un pasillo o en la máquina de café? Esto se llama coqueteo subconsciente y es la confirmación de que la persona está creando oportunidades para ti. Si respondes sí a que la mirada es persistente a la pregunta 1 y sí a las señales paralelas a la pregunta 2, la tensión ha llegado a su límite. Tu momento ha llegado. Ya no es un sí o no, es un ahora. Todo el miedo, la curiosidad y el deseo ya están cocinados. Lo único que falta es tu voz para darle forma. Lánzate. No tienes nada que perder y toda una historia por ganar. 9. ¿Qué decir si decides hablarle? No necesitas una frase mágica ni algo rebuscado. Basta con ser directo, sencillo y abrir la puerta para que la otra persona se sienta cómoda. Ideas de inicio. Te he notado mirándome varias veces. ¿Nos conocemos de antes o es impresión mía? Perdón si suena descarado, pero tu mirada tiene demasiada historia como para no intentar una conversación. ¿Sabías que a veces una mirada dice más que muchas palabras? El 90% de las veces, la otra persona se va a alivianar, porque si en verdad había tensión, agradecerá que alguien se atrevió a romperla. No lo hagas desde la presión o el juicio, sino desde la naturalidad y la curiosidad. 10. Si sientes que no hay interés real, recuerda, el rechazo también es parte del juego. No todas las miradas intensas son una invitación. A veces, la gente simplemente está distraída, admira algo de ti, o le resultas familiar de vistas anteriores, sin que haya interés romántico. Lo importante es que, si después de dar el paso notas frialdad o evasivas, no te lo tomes personal. Lo que de verdad te define no es quién se queda, sino cómo asumes y agradeces cada experiencia, incluso la que no avanza. 11. El poder de cerrar ciclos. Quizá te has encontrado atrapado mucho tiempo esperando a que una mirada termine por traducirse en palabras. Has fantaseado 1000 veces con el momento exacto, con la frase precisa, con la situación perfecta, pero la vida no siempre regala guiones redondos. Y a veces, el verdadero crecimiento está en soltar esa mirada y dirigir la tuya hacia nuevas posibilidades. Cierra el ciclo si ves que la historia no avanza, pero hazlo desde la gratitud. Esa tensión, ese deseo, esa expectativa también formó parte de tu aprendizaje y de tu capacidad para sentir. El acto estoico, dejar de esperar, empezar a actuar. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero no es el final de tu historia. Después de desmantelar los 7 motivos que congelan la lengua humana, solo queda una cosa que puedes controlar: tu respuesta. Quiero cerrar con una sabiduría milenaria, con una frase que tiene el poder de liberarte de la ansiedad de la espera.
como decía el gran emperador y filósofo estoico Marco Aurelio. Lo que está destinado a tocarte, te encontrará aunque te escondas, y lo que no, pasará de largo aunque te atraviese la mirada. Piensa en el peso de esa verdad. Nos pasamos la vida agonizando sobre si debemos o no debemos hablar, cuando en realidad la vida simplemente está hecha de personas que nos miran desde lejos y de otras que, simplemente, se atreven a acercarse. Tu tarea no es forzar lo imposible, sino estar presente y listo para lo que sí es posible. Tu tarea no es rogar por una mirada, sino ser la persona que merece ser mirada. Ahora que tienes el mapa, la gran pregunta que te dejo resonando es: ¿vas a seguir siendo de los que solo esperan y coleccionan miradas furtivas y silencios incómodos? ¿O vas a transformarte en una persona que convierte la curiosidad en una experiencia real, en una historia que merece ser contada? No hay respuestas universales ni fórmulas mágicas garantizadas. Pero si este video te sirvió para algo, que sea para mirar tu propia historia, tus propios miedos y tus propias oportunidades desde un ángulo completamente nuevo. Quiero leer tu propia reflexión. Házmelo saber en los comentarios. ¿Te animarías a romper el hielo la próxima vez, ahora que sabes leer las señales? Y cuéntanos, ¿cuál es la experiencia más intensa que tuviste con una mirada que, para tu frustración, nunca acabó en palabras? Si este enfoque basado en la psicología y la autenticidad te inspira a vivir mejor, suscríbete ahora. Activa esa campanita si quieres más reflexiones, estrategias y ejemplos concretos sobre el arte de las relaciones humanas y la seducción auténtica. Dale like si alguna vez una sola mirada, por intensa que haya sido, te cambió el día, la semana o incluso la vida. Tu like me dice que voy por buen camino. Y anticipa nuestro próximo video, porque vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Esas veces en que sí se atrevieron a hablarte, pero la conversación no fue lo que esperabas. ¿Qué hacer cuando la química se esfuma? No te pierdas lo que sigue, porque aquí cada semana profundizamos en lo que nadie se atreve a decir sobre el arte de vivir con el corazón en la mano, sin traicionarnos a nosotros mismos. Nos vemos en los comentarios y en el siguiente video.